Nunca pensé que iba a decir esto en voz alta, pero engañé a mi marido después de prometerme que jamás sería como él. Si estás escuchando esto, es porque ya no me queda nadie a quien mentirle, ni siquiera a mí misma. Antes de todo, yo era una mujer común, de rutinas tranquilas, de café tibio por las mañanas y cenas repetidas frente a la misma mesa de siempre. Mi marido era mi casa, o eso creía, un hombre correcto, trabajador, de esos que nunca levantan sospechas porque saben esconderse demasiado bien. Vivíamos bien, no sobraba nada, pero tampoco faltaba, y yo pensaba que esa estabilidad era amor. Hasta el día en que encontré el mensaje. No lo estaba buscando, juro que no, apareció en su pantalla como una bofetada silenciosa mientras él se duchaba. Anoche fue increíble, repitamos pronto. Sentí que el piso se me hundía debajo de los pies, como si mi cuerpo se quedara de pie, pero mi alma se sentara en el suelo a llorar. No grité, no hice una escena, solo guardé el teléfono exactamente donde estaba y esperé. Esperé días, semanas, mientras armaba cada pieza del rompecabezas y entendía que no era un error. Era una vida paralela. Cuando lo enfrenté, no negó nada, y eso dolió más que cualquier excusa. Me pidió perdón con la voz baja, con palabras gastadas, con lágrimas que llegaron demasiado tarde. El divorcio fue rápido, frío, matemático. La mitad de sus bienes pasó a mi nombre, como si el dinero pudiera equilibrar la traición. Todos me dijeron que había ganado, que salí fuerte, que hice lo correcto. Pero por dentro yo estaba rota, vacía, furiosa conmigo misma por seguir amándolo. Fue en ese estado, vulnerable y desarmada, cuando conocí al otro hombre. No fue en un bar ni en una aplicación, fue en una sala de espera, compartiendo silencio y miradas cansadas. Él me ofreció un caramelo para el azúcar, así, sin saber nada de mí, y yo casi lloro por ese gesto mínimo. Empezamos a hablar de cosas pequeñas, de libros, de música vieja, de decepciones que no tenían nombre. No me miraba como una mujer casada ni como una divorciada reciente, me miraba como alguien que todavía sentía. La primera vez que me tocó la mano fue accidental, o eso nos dijimos los dos. Yo me repetía que no estaba lista, que no debía, que era demasiado pronto. Pero cada mensaje suyo era un refugio, cada encuentro una respiración profunda después de meses bajo el agua. No era solo deseo, era comprensión, era esa sensación peligrosa de sentirse vista. La culpa me acompañaba a todas partes, incluso cuando sonreía, incluso cuando me besaba. Pensaba en mi exmarido, en la traición, y me juraba que yo no estaba haciendo lo mismo. Me mentía con elegancia. El día que todo se derrumbó no hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue una frase, dicha sin maldad, que me atravesó como un cuchillo lento. ¿Y si algún día te hacen lo mismo que tú hiciste? Ahí entendí que había cruzado una línea de la que no sabía volver. Sentí que la historia se cerraba sobre mí y como una trampa que yo misma había activado. Respiré hondo, apreté los labios y supe que aún no había contado lo peor. Después de eso me quedé en silencio, mirando mis propias manos, como si fueran de otra persona. Él no entendió mi reacción, creyó que hablaba en abstracto, como se habla del clima o de una película. Pero yo sentí que alguien había dicho en voz alta el secreto que yo intentaba enterrar. Porque sí, yo había sido la engañada, la que perdió, la que cobró la mitad de una vida en bienes y papeles. Y aún así, ahí estaba, repitiendo la historia con otro rostro, con otra excusa, con el mismo autoengaño. Le dije que necesitaba tiempo, que no sabía qué estaba haciendo, y él asintió con una calma que me dolió más que un reproche. No quiero ser otro error en tu vida, me dijo. Y esa frase se me quedó pegada al pecho. Intenté alejarme, lo juro, dejé de responder mensajes, cambié rutas, ocupé mis días con ruido. Pero el silencio también duele y a veces duele más. Mi exmarido seguía apareciendo en forma de trámites, firmas, cuentas compartidas que aún no se cerraban del todo. Cada vez que lo veía, yo era fuerte, distante, correcta. Él me miraba como si no entendiera en qué momento me había convertido en alguien que ya no le pertenecía. Una noche me dijo, nunca pensé que fueras capaz de irte así. No le respondí que él se había ido mucho antes. Fue esa misma semana cuando volví a buscar al otro hombre. No para pedirle amor, ni promesas, solo para sentir que todavía existía.
Nos sentamos frente a frente, sin tocarnos, como dos personas que caminan al borde de algo peligroso. Me preguntó si aún pensaba en mi exmarido. Le dije la verdad, todos los días. No por amor, sino por rabia, por herida abierta, por necesidad de entender. Él bajó la mirada y dijo, entonces aún no estás libre. Y tenía razón. Pero tampoco lo estaba él, aunque nunca me habló de su pasado con detalle. Solo soltaba frases sueltas, sombras de otra vida, silencios largos cuando yo preguntaba de más. Nuestra conexión se volvió más profunda y más frágil al mismo tiempo. Nos cuidábamos y nos lastimábamos sin tocarnos. Cada vez que reíamos, había culpa. Cada vez que callábamos, había deseo. Una tarde lo vi hablando con una mujer en la calle, demasiado cerca, demasiado natural. Sentí un nudo en el estómago que reconocí al instante. Celos. Ahí entendí la ironía cruel de todo esto. Yo, que había jurado no volver a sentirme así, estaba repitiendo el papel, solo que desde el otro lado. Esa noche no dormí. Pensé en el dinero, en la casa que ahora era solo mía, en la cama demasiado grande. Pensé en mi exmarido, en su infidelidad, en cómo justificó lo injustificable. Y pensé en mí, en lo fácil que había sido señalarlo, juzgarlo, condenarlo. A la mañana siguiente encontré un mensaje nuevo en mi teléfono. No era de él. Era de mi exmarido. Necesitamos hablar. Hay algo que nunca te conté. Sentí que el pasado y el presente chocaban dentro de mí, como dos trenes sin frenos. Respiré hondo, cerré los ojos y supe que ninguna de mis decisiones había terminado todavía. Dime tú, ¿qué harías cuando descubres que la verdad siempre llega, aunque cambien los nombres y los cuerpos? Acepté verlo sin pensarlo demasiado, como si mi cuerpo ya hubiera decidido antes que mi cabeza. Nos citamos en una cafetería neutra, de esas donde nadie mira a nadie y todo suena a fondo. Cuando llegó, me sorprendió lo cansado que se veía, como si la culpa también envejeciera. No hubo reproches al principio, solo dos personas que compartieron demasiada vida intentando no tocarse ni con la mirada. Me dijo que nunca dejó de pensar en mí, y yo sentí rabia por lo fácil que le salían esas frases ahora. Entonces habló. Me contó que su infidelidad no había sido la primera traición, que llevaba años sintiéndose menos, pequeño, invisible. No lo justificó, o eso dijo, pero cada palabra era una excusa envuelta en vergüenza. Yo escuchaba con una calma que me asustaba, como si ya no me quedara nada por romper. Cuando terminó, me preguntó si había alguien más en mi vida. No respondí. Ese silencio fue mi primera mentira consciente. Salí de ahí con el estómago revuelto y una sensación extraña de poder, como si por primera vez la información fuera mía. Esa noche soñé con el otro hombre, con su forma de escuchar, con su voz baja cuando decía mi nombre. Y también soñé con perderlo. Los días siguientes fueron una cuerda floja. Mi exmarido insistía en hablar, en arreglar, en revisar decisiones ya firmadas. El otro hombre se volvió más distante, más cuidadoso, como si presintiera algo. Una tarde me preguntó directamente si seguía viendo a mi ex. Lo miré y sentí que la historia me pedía una elección que no estaba lista para hacer. Le dije que sí. No gritó, no reclamó, solo respiró hondo y dijo, entonces esto ya no es solo entre tú y yo. Ahí empezó el verdadero derrumbe. Empecé a esconder mensajes, a justificar horarios, a usar las mismas frases que tanto había odiado escuchar. Cada mentira me pesaba más que la anterior, pero también me atrapaba. Me decía que yo tenía derecho, que después de todo lo que había pasado podía permitirme sentir. Pero la culpa no entiende de derechos. Una noche, el otro hombre me confesó que también venía de una relación rota, de una mujer que lo había dejado sin mirar atrás. Por eso me asusta quererte, dijo. Y yo sentí miedo, no de perderlo, sino de hacerle lo mismo. ¿Mi exmarido? En paralelo, empezó a mostrarse arrepentido de verdad, o al menos más convincente. Hablaba de terapia, de cambios, de empezar de nuevo sin secretos. Y yo pensaba en el dinero, en la mitad que me había quedado, en cómo eso había cambiado el equilibrio entre nosotros. Ya no era la mujer que necesitaba, era la que podía irse. Y aún así, seguía atrapada.
Empecé a preguntarme si alguna vez había sido fiel a alguien, incluso a mí misma. Cada decisión parecía empujarme a una versión de mí que no reconocía. Una tarde recibí un mensaje que me dejó helada. Era del otro hombre. Creo que sé quién es tu exmarido. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. El pasado y el presente ya no estaban separados, se estaban mirando de frente. Y yo estaba en el medio, sosteniendo verdades que podían destruirlo todo. Dime, ¿hasta dónde crees que puede estirarse una mentira antes de romperse del todo? Le pedí que no me dijera nada más por mensaje, que necesitaba escucharlo mirándome a los ojos. Aceptó vernos esa misma noche. Durante horas caminé por la casa como un animal enjaulado, tocando objetos que ya no sentía míos. Pensé en cómo todo se había mezclado sin que yo lo notara, como colores que se tocan demasiado y ya no pueden separarse. Cuando llegó, no se sentó enseguida, se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirándome como si yo fuera una respuesta peligrosa. Tu exmarido trabaja con mi hermano, dijo al fin. Sentí un golpe seco en el pecho. No era una casualidad lejana, era un hilo directo, tenso, esperando romperse. Me explicó que había reconocido el apellido, que había escuchado conversaciones, detalles sueltos, fechas que coincidían demasiado. Yo no sabía dónde mirar. Me preguntó si él sabía de nosotros. Negué con la cabeza, demasiado rápido. Otra mentira. Se sentó frente a mí y apoyó los codos en las rodillas. No quiero estar en medio de algo que te va a destruir, dijo despacio. Quise decirle que ya estaba destruida, que solo estaba aprendiendo a caminar entre los restos. Pero no lo dije. Esa noche no hubo caricias ni besos. Solo palabras que dolían más que el silencio. Cuando se fue, me quedé sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta, como si así pudiera impedir que todo se escapara. Al día siguiente, mi exmarido apareció sin avisar. Traía una caja con cosas viejas, fotos, papeles, recuerdos que ya no tenían lugar. Me habló de una reunión familiar, de su hermano, de comentarios incómodos. Alguien dijo algo raro sobre ti, soltó, como quien deja caer una piedra en el agua. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Le pregunté qué. Me dijo que no sabía, que solo había notado miradas, silencios. Que algo no cerraba. Por primera vez, lo vi inseguro, pequeño, como yo me había sentido tantas veces a su lado. Y en ese espejo torcido me reconocí. Esa noche no dormí. Repasé cada gesto, cada palabra, cada cruce invisible entre nuestras vidas. Me di cuenta de que había pasado de víctima a protagonista sin darme cuenta. Que el dinero, la casa, la libertad, no me habían salvado de repetir patrones. Solo me habían dado un escenario distinto. El otro hombre dejó de escribirme por 2 días. Yo tampoco lo busqué. Era como si ambos supiéramos que el próximo paso iba a doler más que todos los anteriores. Al tercer día, me llamó. No para hablar de nosotros, sino para advertirme. Tu exmarido está haciendo preguntas, dijo. Sentí frío. Me pregunté si la verdad debía salir de mí o si iba a ser arrancada a la fuerza. Me pregunté si alguna vez había elegido de verdad o solo reaccionado. Porque engañar no siempre empieza con un beso. A veces empieza con una herida que nadie quiso ver. Y ahí estaba yo, rodeada de decisiones que ya no podía deshacer, preguntándome cuánto más podía aguantar antes de que todo, absolutamente todo, se viniera abajo. Empecé a vivir con el teléfono en la mano, como si fuera una bomba a punto de explotar. Cada notificación me hacía saltar el pulso, cada número desconocido me cerraba la garganta. Mi exmarido seguía apareciendo con excusas cada vez más endebles, preguntas envueltas en preocupación. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si había alguien nuevo. Yo respondía lo justo, con medias verdades que parecían sinceras solo porque ya estaba cansada. El otro hombre, en cambio, se volvió silencio. Un silencio denso, lleno de cosas no dichas, de decisiones en pausa. Y ese silencio me dolía más que cualquier reclamo. Empecé a recordar el principio, ese caramelo en la sala de espera, esa forma de mirarme sin pedirme nada. Me di cuenta de que lo que me había atrapado no fue el deseo, fue el descanso.
Con él no tenía que explicarme. Con mi exmarido, en cambio, todo era explicación tardía. Una tarde me llamó y me pidió vernos por última vez. Dijo esas palabras como si no supiera que ya las había usado antes. Acepté. Nos sentamos en el mismo banco del parque donde años atrás habíamos hablado de hijos, de viajes, de futuro. Ahora hablábamos de daños, de errores, de oportunidades que ya no sabíamos si queríamos. Me dijo que había escuchado rumores, que alguien había mencionado mi nombre en una conversación que no debía. No quiero enterarme por otros, dijo. Sentí que el suelo se inclinaba. Le pregunté qué creía él. Me miró largo, como si buscara a la mujer que yo había sido. Creo que ya no te conozco, respondió. Y por primera vez, no sentí ganas de defenderme. Esa noche, el otro hombre me escribió. Solo una frase. Tenemos que hablar antes de que esto nos estalle en la cara. Me di cuenta de que ya no había lugar para esconderse. Que cada silencio era una elección. Que cada mentira estaba construyendo una versión de mí que no quería seguir sosteniendo. Pensé en la mitad de los bienes, en cómo todos celebraron mi ajusticia. Nadie vio el precio invisible. Nadie vio cómo empecé a confundirme con lo que odiaba. Porque engañar no siempre es traicionar a otro. A veces es traicionarse a una misma con los ojos bien abiertos. Y mientras me preparaba para decir verdades que podían cambiarlo todo, me pregunté si alguna vez el amor puede sobrevivir cuando nace en medio de los restos. Quedamos en vernos en su departamento, un lugar que siempre había sentido como un paréntesis, nunca como una promesa. Llegué antes de la hora y me quedé sentada en el auto, respirando hondo, como si el aire pudiera ordenarme por dentro. Cuando abrió la puerta, supe que algo había cambiado. No me abrazó. No me besó. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Nos sentamos frente a frente, con una distancia que no era física, era moral. Me dijo que su hermano le había hablado, que había hecho un comentario suelto, una broma mal ubicada sobre el divorcio caro. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Yo sentí vergüenza, no por el dinero, sino por cómo todo se estaba filtrando. Le pregunté si eso lo cambiaba todo para él. Se quedó en silencio demasiado tiempo. «¿Me cambia a mí?», respondió al final. Dijo que había empezado a sentir miedo, no de mi exmarido, sino de mí. De mi capacidad de adaptarme, de justificar, de sobrevivir sin romperme por fuera. «Eres muy fuerte», dijo, y por primera vez esa palabra no sonó como un halago. Le conté parte de la verdad, no toda. Le hablé del mensaje, de la traición, de cómo me quedé con la mitad de lo que construimos. No le conté cuánto me había gustado sentir que ganaba algo. No le conté que a veces el poder también seduce. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó algo que no esperaba. «Si no hubieras descubierto su infidelidad, ¿estarías aquí conmigo?». No supe qué responder. Porque la respuesta real era demasiado incómoda. Me di cuenta de que mi historia con él había nacido de una herida, no de una elección libre. Y eso me dolió más que cualquier reproche. Nos quedamos así, mirándonos, como dos personas que se quieren pero ya no saben si deben. Cuando me fui, no me pidió que me quedara. Eso fue peor que una despedida. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mi exmarido dejó de escribir. El otro hombre dejó de llamar. Y yo me quedé sola con mis pensamientos, que eran más ruidosos que cualquier discusión. Empecé a recordar detalles que antes había ignorado. Como yo había disfrutado el secreto al principio. Como me había gustado ser deseada sin ser exigida. Como, sin darme cuenta, había usado el dolor como permiso. Una noche revisé documentos viejos del divorcio. Fechas, firmas, números. La mitad de una vida reducida a porcentajes. Me pregunté si yo habría hecho algo distinto si hubiera tenido menos que ganar. Esa pregunta me persiguió durante días. Una tarde, recibí una llamada de mi exmarido. Sonaba cansado. No enojado. Cansado. Me dijo que había hablado con su hermano, que había atado cabos. Que sabía que había alguien. No me gritó. No me acusó.
Solo dijo, supongo que me lo merezco. Esa frase me atravesó de una forma inesperada. Porque no quería que se castigara. Quería que entendiera. Pero ya era tarde para lecciones. Colgamos sin despedirnos. Esa noche soñé que caminaba por una casa vacía, llena de puertas cerradas. Detrás de cada una había una versión distinta de mí. Y ninguna parecía completamente inocente. Me desperté con una certeza incómoda. Que no todo lo que duele es injusto. Que a veces el castigo no viene de afuera, sino de reconocerse. Y ahí estaba yo, con todo a medias, la verdad, el amor, la culpa, preguntándome cuánto más podía seguir sosteniendo esta versión de mí sin terminar de romperme. El final llegó sin golpes ni portazos, como llegan las cosas importantes, en silencio. Una mañana desperté con el teléfono apagado y decidí no encenderlo. No por valentía, sino por cansancio. Me miré al espejo y por primera vez no vi a la engañada ni a la infiel, vi a una mujer agotada de justificarse. Llamé al otro hombre antes de arrepentirme. Le pedí vernos, no para explicarnos, sino para terminar de decir la verdad. Cuando nos sentamos frente a frente, supe que ya no había miedo, solo claridad. Le conté todo. No solo lo que había pasado, sino lo que había sentido al quedarme con la mitad de los bienes, esa mezcla sucia de alivio y triunfo. Le conté que durante meses había confundido justicia con poder y poder con libertad. No me interrumpió. Cuando terminé, respiró hondo y dijo algo que no olvidaré nunca. «Entonces no te enamoraste de mí, te estabas vengando de la vida». No lo dijo con crueldad. Lo dijo con una tristeza tranquila. Nos despedimos sin promesas, sin reproches, sin dramatismo. Y entendí que eso también era una forma de amor. Ese mismo día llamé a mi exmarido. No para volver. No para reclamar. Para devolverle algo. Renuncié a una parte del dinero que legalmente era mío. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar ese último hilo que me ataba a la traición. Él no entendió. Yo sí. Cerré esa etapa sin aplausos, sin testigos. Hoy vivo sola. No como castigo, sino como pausa. Aprendí que el dolor no te da permiso para herir. Que haber sido traicionada no te convierte automáticamente en justa. Y que a veces perder no es quedarte sin dinero ni sin pareja. A veces perder es no reconocerte cuando te miras de frente. Ahora dime tú, con honestidad brutal. ¿Crees que la infidelidad empieza en la cama, o mucho antes, cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos?